Bueno. Buenas noches tengan todos ustedes, hermanos. ¿Por qué no tomamos nuestro lugar para dar inicio a nuestra reunión del día de hoy? Y así, tomando nuestro lugar, pongámonos de pie y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filemón. Filemón solamente tiene un capítulo. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? El libro de Filemón, y así puestos de pies por reverencia a la palabra, hermanos. Eso que hacemos de continuo, de ponernos de pie, no es con el fin de molestarlos, es con el fin de mostrar reverencia y respeto ante Dios. ¿Creemos que Dios está aquí o no creemos que Dios está aquí? Yo creo que sí. Dice ahí en el capítulo 1, en el verso 21, vamos a darle lectura todos juntos. Dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Ok? Vamos a darle lectura otra vez. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Ok? Inclinemos nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios por este día. Amado Padre, Señor de los cielos, Creador del universo, te queremos pedir hoy, acercándonos a ti confiadamente, con plena certeza de que tú nos oyes, Señor. Por favor, habla a nuestro corazón, Señor. Ministra, Señor. Padre, quita todo estorbo de Satanás. No permitas que un servidor, Señor, hable palabras de hombres, Señor. No permitas que un servidor externe su amargura, Señor, su deseo, su necesidad propia, Señor, sino al contrario, Señor, que seas tú, Señor, dándole instrucción a la iglesia, Señor, a los oyentes e incluso a aquellos que no han tomado decisiones, de lo hermoso, Señor, que es conocerte, de lo hermoso es saber que somos libres en ti, Señor, y que aquellos que aún no lo son pueden serlo si ellos lo decidieran el día de hoy, Señor. Padre, habla a nuestro corazón, Señor. No permitas que palabras vanas salgan de esta boca, Señor, ni permitas que ninguno de mis hermanos, de ninguno de los oyentes, Señor amado, Padre, esté en una actitud réproba, que esté en una actitud de no disponer su corazón. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Una carta hermosa, eso es lo que significa epístola. Epístolas son cartas y eso me lleva a pensar una cosa, hermanos. Dice la Escritura en el libro de los Hebreos que Dios empezó hablándonos. Dice que primero nos empezó a hablar por la creación, por las cosas hechas, por los profetas. Tenemos la ley. Empezó a hablar a uno de acuerdo a su dispensación, pero vemos que aún en el antiguo pacto nos hablaba a través de los profetas, a través de la ley. Después en el libro de los Salmos a través incluso de poesía, de otro tipo de literatura, y así uno a uno fue hablándonos. Nos habla a través de esas instrucciones en los 4 evangelios, pero en esta última parte nos habla a través de epístolas. Si usted se da cuenta, aquí a partir del libro de los Hechos en adelante empiezan a epístolas según San Pablo a Timoteo, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los hebreos, en la epístola universal de Santiago. Vemos que están hablando a través de epístolas, las cartas que incluso el anciano Juan escribió a Gallo, a la amada escogida, así le llama en la tercera carta, en la segunda carta según San Juan. Vemos que él nos habla a través de una carta. Y si ustedes analizan, una carta es personal. Una carta, cuando alguien te envía, bueno, ahorita se suelen enviar emails, ¿no es así? Pero aún hay lugares, incluso en las escuelas antes de que se cerraran, pues era como que el ejercicio, no olvidar esa
tradición, ese oficio, ¿no? Al grado que hay un día del cartero. Se han sustituido por el internet, pero aún así, no que hazle una carta a fulano de tal, tiene el remitente, cada parte, cada estructura de la carta, y vemos que es para algo personal. Cuando recibes un recibo del banco, viene con tu nombre. Y dice ahí claramente, algunos tienen una advertencia que dice que únicamente lo puede abrir el que tiene el propietario, ¿no? de ese sobre, porque es algo personal. Ahora vamos a analizar un poco acerca de una epístola. Como era personal, aquí dice la epístola del apóstol San Pablo, ¿a quién? A Filemón. Ustedes se pueden imaginar que el apóstol Pablo sabía que todos íbamos a enterarnos de lo que le estaba escribiendo a Filemón. ¿Ustedes creen que Pablo imaginaba eso? Pablo le estaba escribiendo a Filemón personalmente. Él jamás imaginó, porque fueron años después cuando se cierra el canon e incluyen esta carta dentro de los 60 y... ¿cuántos libros, hermanos? 66 libros de la Biblia. Pablo no imaginaba que... Es como si te dijera tú, que a ti envíale una carta a alguien y tú te imaginas que se la va a ir enseñando a todo el mundo. No, tú te imaginas que era personal. Cuando yo estuve recluido, yo solía hacer cartas con dibujitos y las mandaba. Pero yo estaba consciente porque ahí escribía cosas muy particulares. Yo no estaba esperando que se le enseñaran a otra persona que no fuera, en este caso, al que fue enviada. Entonces, pero nosotros vemos que a través de esas cartas, Dios nos está hablando personalmente a nosotros. Para que un libro pueda ser viable, no estoy diciendo que el libro de Jacer, ni el libro de Enoch, ni algunos apócrifos que son de mucha utilidad para el reino, no estoy diciendo que no son buenos. Yo estoy diciendo que en el canon, cuando se incluyen 66 libros, es porque cada uno de esos libros tiene una esencia. No hay un solo libro que no tenga esa esencia. Esa esencia se llama Jesucristo como Salvador. En todas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos a Jesucristo como el Salvador. Jesucristo en el arca, Jesucristo en la zarza ardiente, Jesucristo siendo, cada vez que escuchan ustedes en el Antiguo Testamento al ángel de Jehová, hace referencia a Jesucristo. En este caso, la carta que fue escrita a Filemón lleva unas instrucciones divinas muy preciosas. Porque si se dan cuenta, ahí en el verso 21 que nosotros leímos y vamos a volver a leer, dice: te he escrito confiando en tu obediencia. Vamos a imaginar, como es un libro inspirado por Dios, la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, verso 16, dice que toda palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios, refiriéndose a los libros de la Biblia. Es por eso la sentencia, la advertencia en el último capítulo de Apocalipsis, en el último versículo, donde dice: ay de aquel que le quite o le añada a la escritura. Todas las plagas de este libro van a caer sobre él, porque es un libro inspirado. Entonces vemos que ahí dice que es inspirado. Entonces vamos a mentalizarlo de esta forma, vamos a ponerlo en esta forma. Cristo nos escribe a nosotros particularmente y dice: te he escrito confiando. Él está confiando ¿en qué? En tu obediencia. Y no solamente en eso, sino que sabe que harás aún más de lo que te digo. Hermanos, cuando nosotros vamos después de las bienaventuranzas, el maestro empieza a dar una serie de instrucciones, y donde aparece el título en negrito que dice ahí: Jesús y la ira, Jesús y el orar por los enemigos, dice: no resistan al que es malo. Antes, si alguno le hiere la mejilla derecha, vuelve la derecha y vuelve la izquierda. Y al que quiera quitarte la túnica, ponerte a pleito por la túnica, dale también la capa. Y quien quiera que lleve su carga una milla, ¿cuántas debes de ir tú? 2. Si se dan cuenta, el Señor siempre te está demandando que vayas más allá. Bueno, en esta parte vamos a hablar un poco de Filemón y vamos a hablar un poco de Onésimo. ¿Ustedes saben quién es Onésimo? Onésimo era el esclavo de Filemón. Dice ahí en el capítulo 1, verso 1,
vamos a tratar de darle velocidad, pero a manera que también vayamos comprendiendo qué mensaje nos quiere dar el Señor hoy. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Como era una carta personal, hermanos, para Filemón, no era en plural como a los colosenses, hablaba en general de todos los de la iglesia, pero Filemón, él de hecho vivía en Colosas. Era su región donde él vivía, y era una gran ciudad. Él pertenecía a Colosas, y era una zona de Frigia, que era una sección de Anatolia, lo que hoy es Turquía. Ahí estaba situada la iglesia. Fíjate lo que dice ahí. Dice que Pablo se presenta con él. En las demás cartas tú ves diciendo a Pablo, presentándose: yo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. ¿Cómo se presenta? Como un apóstol. Pero en esta carta, particularmente, ¿cómo se presenta? Como un prisionero. Era tan personal la carta que él lo que quería transmitirle a Filemón era su estado actual, no con gran elocuencia, no con soberbia, no con vanagloria. Él podía decir que era apóstol o no era apóstol, hermanos. Claro que era apóstol. Pero él quitó su título de apóstol y puso ahí: yo soy prisionero de Jesucristo. Después dice: y al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Ustedes saben qué significa un colaborador? Perdón, hermanos. ¿Sí saben? A ver, hermana, ¿puedes decirme para ti qué piensas? ¿Qué es un colaborador? Un servidor, ¿ok? A ver, mi hermanita. Sí. Y después la de al lado también, no te preocupes. Ok, supongamos que este es el lugar, no supongamos, ese es el lugar de la reunión, pero supongamos que nada más hay 10 colaboradores, pero hay otros 10 que no son colaboradores. ¿Quiénes son los que se caracterizan por ser colaboradores? ¿Ellos qué hacen? Ayudan. O cada quien, es que a mí me toca cuidar el púlpito y yo no me muevo de aquí, y no me interesa si el otro no vino. ¿Así? No, porque hay un propósito, un jefe, un dueño de todo, el reino. El reino, nuestro primer propósito es que una vez que Cristo nos salvó, es expandir el reino, y necesitamos colaboradores. Entonces fíjate, se llama a sí mismo Pablo, prisionero, y después ¿cómo llama a Filemón? Tú eres mi colaborador. Tú eres mi servidor, tú eres mi ayudante, tú eres el con el que me puedo apoyar cuando yo estoy débil, es en el que puedo contar. Entonces, es por ejemplo ahorita, no vino mi hermano, el que transmite, me acerqué a la hermana, ¿vas a transmitir? Ok, está bien. ¿Se puede considerar como alguien que colabora? Sí colabora. Y así sucesivamente, en cada situación. El propósito es expandir el reino. Bueno, dice en el verso 2: y a la amada hermana Apia. Se considera que Apia era la esposa de Filemón. Y a Arquipo, que era su pequeño joven, no dice la edad, pero dice ahí, ¿cómo dice que es Arquipo? Su compañero de milicia. Y a la iglesia que está en tu casa. Bueno, número 1, ¿dónde estaba la iglesia? Ahí estaba. Y él era colaborador de Pablo. Se cree que Filemón, en el tiempo en que estuvo de viaje por Éfeso, fue cuando escucha la palabra a través de la predicación de Pablo, se convierte al evangelio. No dice la escritura que si Pablo fue a la casa de Filemón o no, pero también omite muchas cosas. Pero supongamos que sí fue. Entra al reino y se salva su familia. Después dice ahí: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, después habla algunas características de ese que es colaborador. Hermanos, yo soy colaborador. Hermana, tú eres colaboradora. Hermana, tú eres colaboradora. Y Dios quiera que cada uno de nosotros como colaboradores tenga estas mismas características. Dice ahí el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos.
Hermanos, Dios quiera, más bien Dios quiere, y tú también deberías de quererlo, que ese mismo amor y esa misma fe que caracterizaban a Filemón como un colaborador haya en cada uno de nosotros. Es por eso, no se preocupen los que apenas van a ser colaboradores o los que están viendo a través de la pantalla y que no son colaboradores. Bueno, después vamos a hablar de ustedes. Aquí dice, está hablando primero de los colaboradores y después dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Empiezan a ver frutos. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. A ver, ahora sí, mi hermanita que está aquí al lado, ¿qué significa para ti la palabra? Dice ahí, confortar. Ok, reforzar. ¿Qué será confortar, hermana Sara? ¿Cómo, perdón? Guiar, ok, vamos a ver, guiar. Hermana Raquel, ¿qué será confortar? Animar. Confortar va hacia el hacerte sentir bien. Cuando tú estás bien cansado de tu trabajo y cuando llegas a tu casa, tú estás esperando cómo te reciban, bien o mal. Bien. Y que por lo menos sepan que ya llegaste. Sí, esperas eso, pero imagina, entras y ni te voltean a ver y todos en el teléfono. No están confortando tu espíritu. Ahora agrégale, imagínate, el esposo, a las esposas que trabajan, el esposo ahí, amada, te calenté agüita con árnica para que mojes tus pies, para que los metas ahí. ¿Le estará dando descanso? Sí le está dando descanso. Entonces, hermanos, Pablo dice que Filemón era caracterizado ¿por qué? Porque él confortaba los corazones de los santos. Quizás en medio de ellos había una persona con muchos problemas. Quizás, imagínense, nosotros no predicamos la doctrina de la prosperidad, pero de acuerdo a lo que dice Santiago en el capítulo 2, él dice ahí, dice, si tú dices que tienes fe, pero a tu congregación entra uno, vamos a verlo para que no se me queden viendo raro así por si pongo otras palabras que a lo mejor en mi traducción mía le estoy diciendo, ahí en Santiago, y vayan a decir, no, pues de dónde sacó eso, ¿no? Es bueno, vamos al capítulo 2 de Santiago, dice en el capítulo 2, verso 14, dice, ¿lo tenemos, hermanos? Si no, aquí en la pantalla, para que no se distraigan, pueden leerlo los que no alcanzan a verlo. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si tu hermano o una hermana están, ¿cómo? Desnudos. ¿A qué se refiere? No, carencia de ropa. Ahí, principalmente ahí se refiere a la vestimenta. O sea, sí tiene un sentido espiritual, pero aquí sí lo está diciendo bien literal, hermanos. Dice, están desnudos. Puede ser sin protección, sin cobertura, pero también principalmente tú ves, híjole, pues zapatos de mi hermanito pues ya están bien rotos. Y tú en tu casa tienes 5 pares. Ahí se tiene que manifestar si vas a confortar el corazón de tu hermano. Luego dice, y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. ¿A qué se referirá, hermana Hilda, con el mantenimiento de cada día? A la comida, ¿no? Ok, vamos a hablar principalmente de la comida. A veces mi hermano viene y, hermanos, agarran fruta. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición que pueda haber fruta que podamos comer! Es una bendición. Después dice, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Qué dice? ¿De qué aprovecha? Entonces, hermanos,
hay veces que hay hermanos en medio de la congregación, o a lo mejor en otro lado, tu mismo familiar, que estás viendo que está muy apurado porque no tiene que comer. Y hay veces, a mí me solió pasar, hermanos. O sea, yo le caminé por ahí. Hace algunos días un individuo se me acercó y me dijo, a mí me dijo el Señor que vivas lo que predicas. Y yo oré al Señor y dije, Señor, ¿en qué te estoy faltando? ¿Estoy fallando? ¿Qué? Házmelo saber. Pero yo procuro vivir con la conciencia limpia, trabajar con la conciencia limpia. Porque sería una vergüenza que yo no haya, yo venga, dice la Escritura, que el obispo no sea un neófito. Y esa palabra neófito, inexperto, que no sea alguien sin experiencia. Y antes de todo eso, en su tiempo, hermanos, a mí se me permitió predicar en tiempo completo y vivir de la gracia. No estoy diciendo que ahorita no vivo de la gracia de Dios, pero vivir y esperar en el Señor que me diera el sustento. Hoy cambiaron las cosas por muchas circunstancias. Ahora tengo que trabajar y seguir predicando. Y a veces, hermanos, se abren puertas. El Señor cuando me dice, es que tú tienes un llamado y vas a cumplir tu propósito, vas a cumplir mi propósito en ti. Entonces yo no me puedo quejar, ahora tengo que trabajar, porque el que no trabaje, que no coma. Pero hay veces que sí no había que comer, hermanos, no había. Y nos acercábamos a la caja, el hermano Aurelio y yo, a la caja de las ofrendas, había 4 pesos. Y pues gloria a Dios, yo no tenía problema. Pues el problema es de que cuando yo iba a entrar del otro lado a la habitación donde estaba mi esposa, ella nada más iba a estirar la mano, ¿me das para el gasto? Tenía su derecho, claro. Y luego dijo, ¿cómo le hago? Y a veces, muchas veces me rascaba la cabeza, pero siempre doy gracias a Dios. Lo dije en ese tiempo y doy gracias a Dios hoy porque me hizo recordar, si nunca faltó alguien, hermano, al saludarme, me bendecía. ¿Y esto qué? Dios te bendiga, hermano. Se volteaban y se iban. Y yo, caray, gloria a Dios. ¿Qué es lo que hacía ese hermano en mi corazón? Lo confortaba. Me daban ánimos de seguir adelante. Al principio sí era difícil, hermanos. Y es que me voy a trabajar o no, ¿qué hago, no? Y estás mal, y es que eres un mantenido, y eres esto. Pues sí, te sientes mal. Pero cuando llegaban ese tipo de situaciones, confortaban mi corazón y me daban ganas de seguir echándole ganas. Añado un ejemplo más. Había pasado algún tiempo que estaba yo sirviendo y se me acercó un hermano. Hermano, me dijo el Señor que te diera esto para que te vayas de vacaciones. Me dio una fuerte cantidad y sí me fui de vacaciones. Confortó mi corazón, lo confortó. Una vez me habla una hermana, hermano, ¿puedes venir a la casa? Y ahí voy en mi bicicleta, rápido, y llego. ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué necesitas? El hermano me dijo que el Señor me dijo, pues es nuestro hermano Cristo, el Señor me dijo que te diera esto, lleva a tus hijos a Chapultepec. Confortaba mi corazón, me daban ganas. Había uno por ahí también que puntualmente me daba para mis pasajes cuando tenía que ir a otro lado. Confortaba mi corazón. Hermanos, la idea de esta carta no es que andes repartiendo el dinero así, o es que si no lo hago estoy mal. No, que seamos sensibles, porque si regresamos nosotros ahí a la carta de Filemón, ahí dice que él confortaba los corazones de los santos. Quizás hablamos ahorita materialmente, dinero, economía, ¿cómo se llama? Chamarras, vestiduras, ok. Pero hay veces que nuestros hermanos tienen problemas muy particulares y ellos están buscando a alguien a quien decírselos. Pero yo puedo llegar con un problema y volteo a ver a todos mis hermanos, y si puede ser que yo no vea estas características de Filemón y voy y en esa persona voy y se lo digo, ¿y qué crees que va a hacer esa persona con lo que le diga? Lo va a divulgar, lo va a repartir por todos lados. ¿Eso confortará mi corazón? Al contrario, me va a hacer sentir mal. Y en estos días, hermanos, voy a hablar de 2 personas. No voy a decir nombres, ni digo que están aquí con nosotros,
pero alguna vez estuvieron con nosotros. El de la semana pasada ese era otra parte, pero en esta semana no sé quién le dio mi número. No lo sé quién le dio mi número, porque hasta la fecha, pues, el número que tengo lo cambié apenas recientemente, hace 3 meses. Y cuando estábamos en pandemiados, bueno, estábamos encerrados. Me escribe y me acordé de él y me dio gusto. Y hoy y antier me encontré uno ahí donde yo trabajo en esa base, llegó y de lejos le dije, oye, ¿eres tú? Y me dice, sí, soy yo. ¿Cómo has estado? Y hoy en la mañana fue a buscarme y ahí estuve con él, nomás que yo tuve que ir a un lado y me dijo que me iba a esperar, ya no me esperó, se fue. Pero yo me acordé de esos hermanos. Y así puedo hacer memoria de muchos hermanos que alguna vez estuvieron aquí, incluyendo a los que estuvieron muchos años y que a lo mejor están viendo por ahí y que ya no han venido. Bueno, ellos necesitan que alguien los conforte. Dice la Escritura, en el verso 8, ahí es donde empezamos a hablar de Onésimo. Antes de eso, yo quiero dar la definición de Filemón. La palabra Filemón viene etimológicamente del griego y significa amable, afectuoso, cariñoso y hospitalario. Hay veces que a veces no se nos da. Hay veces que puedes ir a la casa de un hermano y si está comiendo no va a salir a recibirte, te va a decir que vengas después. Hay algunos que te van a decir, pásate hermano, y a lo mejor no hay mucho, pero te va a invitar algo. Hay características. No estoy diciendo que el que no lo es está mal. Estoy diciendo que sí es bueno que cada uno de nosotros veamos si estamos siendo así. Los que están viniendo a escuchar la palabra, cuiden de tener estas características. Porque sería muy triste. Una de las características para los obispos dice que él tiene que ser hospitalario. Y fíjense, ni siquiera es algo es que nada más algunos, ¿no? Y dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, que el que desea obispado, buena cosa, buena obra, desea. ¿Quieres ser el líder de la alabanza? Es muy bueno que lo desees, no es malo. No tiene nada de malo. Ya nada más, asegúrate que tengas este carácter. No sé si se entiende. Obviamente, ojalá Dios quisiera que fuera de la noche a la mañana, que hoy mi hermanita se bautizara y que mañana ya fuera bien servir. No, Dios tiene que ir trabajando con su carácter. Filemón se puede considerar que antes de esta carta se convirtió 2 años atrás. Y Filemón era un hombre rico. Filemón tenía dinero, pero Filemón también tenía esclavos. No apunté el dato, debí de haberlo apuntado, pero estamos hablando de que había muchos miles de esclavos en aquella Roma. Eran muchos los que eran esclavos. Y Filemón tenía muchos esclavos. Después dice aquí, por lo cual en el 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ¿cómo? Ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo, la palabra Onésimo significa útil, alguien que sirve, eso significa Onésimo. Después dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, ¿en dónde? En mis prisiones, en cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Okay. Aquí vamos a pasar a otra parte en donde vemos la figura, cómo es imputado el hombre culpable por el inocente. El inocente sustituyó al culpable. Esta carta la escribe Cristo.
esta carta la escribe para ti. Tú eras un esclavo y ninguno de nosotros debería de entrar al cielo, ¿o sí? Pero ves a un Jesús tomando, a un Pablo tomando la figura de Cristo, diciéndole: en el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Saben por qué la ira de Dios no cae sobre un cristiano? ¿Por qué creen, hermanos? Ok, Jesucristo intercede por nosotros, pero vámonos más allá. Porque antes de que venga el castigo sobre ti, que mentiste, que robaste, que tuviste envidias, que adulteraste, que fornicaste, que eras un inmundo, un borracho, un ladrón, antes de que Dios te vea a ti, vea a su Hijo Jesucristo. No es por obras. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Por muy bien que hagamos el aseo, aún somos indignos. Por eso no es por obras. Porque si fuera por obras, hermanos, estamos fritos. Jesús lo que ve es el sacrificio de su Hijo en nosotros. ¿Por qué creen que cuando dice la Escritura que Jesús en la cruz del Calvario, ¿cómo oró, hermanos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después, antes de morir, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando tú revisas el Evangelio según San Juan, él decía: Señor, él cuando se metía a orar decía: Padre, yo sé que tú me oyes y que tú me escuchas y que tú haces lo que tú me das lo que yo te pido. ¿No dice así? ¿Por qué Jesús le estaba diciendo al Padre: ¿por qué me has abandonado? Porque él ya llevaba tu pecado y el pecado no puede entrar al reino. Y él dice el ciego de nacimiento, dice: porque yo sé que Dios al pecador no oye, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Entonces, en otro tiempo nosotros podíamos pedirle a Dios: ok, Dios es bueno, pero no significaba que estaba agradado de nosotros, por eso nos ayudaba. Él, porque es bueno, porque es una característica de Dios, Él es bueno. Pero una vez que viene el sacrificio de Dios a nuestras vidas, considérate, eres un hijo de Dios. Sin importar lo que hayas hecho, eres un hijo de Dios. Y venga Satanás y te diga: eres un mentiroso, tú no eres un hijo de Dios. Porque ya Cristo mora en ti. Ya Cristo mora en ti. Entonces, hermanos, dice aquí, Pablo hace la recomendación. Ok, vamos a parafrasear un poco acerca de Onésimo. Onésimo era un esclavo que buscó la oportunidad para escaparse y lo consiguió o no lo consiguió. Sí lo consiguió, se escapó. Y vamos, Onésimo escapa y va hacia la ciudad de Roma. Y allá en la ciudad de Roma, como es grande, como hay mucha gente, ¿tú crees que lo iban a encontrar? No lo iban a encontrar. Pero ¿dónde creen que es donde se convierte? Ahí en Roma. Porque él escuchó un predicador que estaba con cadenas hablando de ser libres. Y él pudo haber pensado en su corazón: ¿cómo pues, si yo era esclavo, ahora estoy en libertad? ¿Por qué sigo siendo esclavo? Y ese hombre que tiene cadenas, ¿por qué es libre? Vamos a ver un texto que dice ahí en el libro en el Evangelio según San Juan. Por eso es importante, hermanos, que nosotros consideremos cómo estamos atendiendo a las verdades de Dios. Yo entiendo que hemos estado hablando de algunas cosas muy particulares. Hermanos, Dios también te quiere dar confort. También quiere darte descanso. A mí, hermanos, con mucho temor lo digo. Cada semana se me acercan y me hablan juicio. Es que tú y que esto y que el otro y vive lo que predicas. Y llegó el momento en que me tiré de rodillas y dije: Señor, tal parece que cada vez que yo digo: Señor, dame una palabra de consuelo porque estoy muy afligido, viene alguien y me dices que estás mal. Es que el pecado está a la puerta. Y eso, fuera de confortarme,
Me hace sentir peor, porque entonces le he dicho, Señor, entonces no soy tu hijo, pues ya dime de una vez, porque yo busco agradarte. No es que trate para ganar el cielo, es que yo quiero obedecerte por mi voluntad. Pero yo también necesito tu consuelo. Yo también necesito tu descanso. ¿Por qué creen que Jesús le lavó los pies a los discípulos? Porque estaban cansados. Porque hay veces que nosotros somos muy duros con los hermanos, pero a ellos ya los recibió el Señor. Porque a ellos ya los perdonó. Y a veces no dice ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 2, donde crean a Eva, no dice, Dios pudo haber dicho, bueno, el hombre está solo, pero me tiene a mí. ¿No es así? ¿Pudo haber dicho eso? Y muchas veces decimos, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y así lo decimos. No, dice Dios que Él vio que el hombre estaba solo y no era bueno y le hizo una compañera. No nacimos para estar solos. Y cuando me comentaba una hermana, se siente muy bien cuando estamos juntos. Claro, así debería de sentirse uno bien, alegre, porque no fuimos diseñados para estar solos. ¿Cómo creen que se sentía Elías cuando salió huyendo de Jezabel? Se sentía mal, al grado que quería morirse. Y él rogaba al Señor, y el Señor dijo, pero ¿por qué tienes miedo? ¿Cuántos profetas ya tenía preparado que no habían doblado sus rodillas ante Baal? ¿Sí dice el número? ¿Alguien lo recuerda? Eran bastantes, hermanos. Él pensaba que él estaba solo, pero habían muchos que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Porque el cuerpo, el propósito de que nosotros nos estemos dando descanso. Eso no tiene nada que ver con que no exhortemos a nuestros hermanos si están haciendo lo incorrecto. A ver, díganme una cosa. Si tú tienes un pequeño que se porta mal, primero lo vas a instruir. Si no obedece, bueno, le llamas la atención y si no lo corriges, lo azotas. ¿No es así? Porque lo amas. O de plano a mí sí me tocó, hermanos. Si me mandaban a mí a la tienda, uno era bien distraído. Y a veces yo creo que Dios que me ayude a ser más paciente también con los míos, porque yo era bien distraído. Y yo recuerdo que llegaba mi papá, me decía, vete por tanto de jamón de quién sabe qué, de pavo y tanto por el queso doble crema, quién sabe qué. Pero cuando yo llegaba a la tienda, estaban las maquinitas ahí, pues uno viendo las maquinitas y asomándose. Pasaba el tiempo. Ya cuando te dabas cuenta, lo que me encargaron, ¿qué me encargaron? No, pues les llevaba queso de puerco y les llevaba queso canasto. Cuando llegaba, mi padre sabía que eso no había pedido. Lo abría, lo probaba, lo comía y después, a ver, ven para acá. ¿Yo te encargué eso? No, pues no sé. No, yo te dije esto, ahora, agárralo, ve y dile de la tienda que te lo cambie. Y no vas a regresar hasta que no me hayas traído lo que yo te dije. Y yo iba llorando y llegaba a la tienda, sí tenía que ir. ¿Y tú crees que el de la tienda me lo quería cambiar? No. Yo ya sabía, ya no quería llegar a la casa hasta que me iban a buscar o pasaba otra situación, entonces ya llegaba a la casa, pero ¿qué me estaban esperando? Unos buenos azotes. Dios no es así. Dios no es como nosotros educamos a nuestros hijos o como nos educaron nuestros padres. Él es paciente. Y así como nosotros tenemos paciencia con nuestros hijos, si tenemos un hermano que en todo momento está cometiendo errores, o en su casa tienes un hijo que está cometiendo muchos errores, ¿qué tienes que hacer? Tener paciencia. No estoy diciendo que la paciencia significa que le vas a solapar sus maldades. Estoy diciendo que seas paciente. Y dice ahí, ¿qué dijimos? Juan 8, verso 36, ¿sí lo dijimos? Dice, ¿cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice ahí, así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Tiene que venir el Hijo, hablando de Cristo, a libertar. Porque todos éramos esclavos y todos en su momento queríamos escapar de esa esclavitud. ¿Cuántas veces yo quise dejar de tomar? ¿Cuántas veces quise yo dejar de fumar? Hermanos, yo me fumaba 2 cajetillas diarias. Eso es exagerado, pero sí me las fumaba. Y yo me acuerdo que tantas caguamas eran para medio embriagarme y después me iba yo al sanitario a devolver todo para que me entrara. Y yo quería dejar eso. Yo quería dejar la pornografía. Yo quería dejar los robos porque yo me dedicaba a asaltar transeúntes. Yo quería dejar todo eso, pero era un esclavo. Y muchas veces tuve que irme de un lado a otro para poder salir de ahí, pero donde llegaba eran problemas. Aquí salí del reclusorio, salgo, mi papá me lleva a Estados Unidos, a los 3 meses ya estaba en el bote, 6 meses después otra vez ya estaba en la cárcel, al siguiente año estuve en la cárcel. A mis hijos casi en su niñez, hablo de Paul y Samantha, no los cargué mucho tiempo porque me la pasaba yo en la cárcel. Y regresé para acá, me deportan, empecé a trabajar aquí en un bar de sacaborrachos y a la cárcel también. Y una vez me agarraron, me acusaron de algo, estaba tan briago que ni siquiera me acuerdo si sí lo hice. Tuvieron que pagar una fuerte cantidad para sacarme. Y yo ya era un bigotón con esposa en Estados Unidos, con hijos, y no podía cambiar. Y luego cuando viene mi esposa nos vamos para Puebla. ¿Y dónde creen que terminé? Ahí en Puebla también, en la cárcel. Una vida de esclavitud. Y ahí en el verso 31, ahí de ese mismo capítulo, ¿cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Les pongo estas situaciones. Alguna vez algún familiar pues sí me hizo comentario: oye, vivías bien tremendo. Yo creo que ni deberías de decirlo. No lo digo, ¿qué gloria tiene eso, hermanos? Yo simplemente trato de exponer el ejemplo que a lo mejor tú, si lo pones en tu vida, no eras esclavo del alcohol, pero sí eres esclavo de la lujuria. O a lo mejor no eras esclavo de la lujuria, pero tenías tendencias lesbianas, homosexuales, qué sé yo. Pero para que tú te des cuenta que sí puedes ser libre a través de la sangre del Cordero. Dice ahí en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense, ellos sí habían creído. No eran como los otros fariseos. De hecho, ella no les llama fariseos, les dijo judíos, y sí habían creído en él. Si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, el Señor nos muestra nuestra radiografía y nuestro destino final. Pero cuando nosotros depositamos nuestra confianza en ella, viene consuelo a nuestro corazón. Viene mucho consuelo. Se me ahorilló uno en la mañana en una moto y me dijo: ya te iba a robar. Dije: no te preocupes, mi Padre que está en los cielos también lo está viendo. Yo tengo que tener esa confianza de que Dios me guarda, porque yo permanezco en su palabra. Y el haber permanecido en su palabra me hizo libre. Por eso hay cosas que yo tengo que sacar de mi corazón. Tengo que hacer una buena limpieza en mi mente, en mi corazón, en mis actos, en mis acciones, en donde trabajo, y cuidar que no esté yo ofendiendo a Dios. Y si estoy haciendo eso, no porque me gane el cielo por eso, porque le amo, entonces tengo la confianza de que Él es Dios y Él es mi Padre. Yo le dije al Señor: Señor, entonces, ¿qué será de mí? Y en un sueño, no sé cuánto duró, para mí duró 2 minutos, 3 minutos. Me mostró un mapa: tú estás aquí, te voy a mandar allá. Gracias, Señor. Eso me hace sentir que soy útil. Yo era Onésimo, el que no era útil en otro tiempo. Ahora Onésimo es útil.
tú eres Onésimo, ¿estás siendo útil? ¿Tú eres Onésimo? ¿Realmente eres un colaborador? Ahora, regresemos nosotros. Quizás estas palabras fueron las que escuchó Onésimo en aquel lugar donde vio a Pablo encarcelado y se convirtió. Pero una vez que se convierte, él se dio cuenta que no había hecho cosas buenas. ¿Cómo pues se enteró Pablo de que él era un esclavo que se había fugado? Él se lo tuvo que haber dicho, porque no dice la escritura que Pablo era omnisciente, ¿o sí? Él se lo debió de haber confesado como su padre espiritual. Ok, Pablo, ya soy libre, ya me has mostrado el evangelio, pero tengo que decirte una cosa. Me escapé de casa. Yo era un esclavo. Ahora aquí déjame decirte algo. Los esclavos eran personas que eran tratadas como un objeto. Los esclavos eran tratados peor que a un enemigo. Y es más, los esclavos estaban obligados a cumplir los caprichos ¿de quiénes? De sus amos. Nosotros estábamos obligados a cumplir caprichos del diablo. Por eso consecutivamente hacíamos lo que ofendía a Dios. Y en esta parte regresamos a Filemón, en el verso 12. Esta carta es la más breve de todas, hermanos, de las de Pablo. La más corta. Quizás nada más estamos extrayendo lo más importante. Hay muchas cosas que hablar de esta carta. Dice, yo quisiera retenerte conmigo, en el 13. En el 12, el cual vuelvo a enviarte tú, pues, recíbele como a mí mismo. Le estaba diciendo Pablo a Filemón. Y después le dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. No se sabe si realmente Onésimo regresó con Pablo, pero sí se considera que después lo envió Filemón con Pablo para que le ayudara. Y lo más seguro es que no lo envió con manos vacías, lo envió, pero después dice, ahí lo envió con manos llenas, pero en el 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Dice ahí, no ya como un esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. No ya como esclavo. Hermanos, meditaba yo en esta parte de las Escrituras y pensaba yo en esos dos hermanos con los cuales tuve contacto el día de hoy y ayer y el lunes. Yo no lo esperaba, hermanos, ni siquiera imaginaba verlos. Yo les he dicho que si veo a muchos de ustedes, a lo mejor de lejos, paso y pues, si no me ven, pues yo entiendo que no me ven y me voy, me sigo. Pero ellos llegaron ahí donde estaban, uno me marcó por teléfono y otro me fue a ver ahí donde trabajo. ¿Cómo dio allá? No sé. Una cosa sí sé. Muchas veces lo hice yo y lo digo con vergüenza, pero como Miguel se sentía muy justo, cuando veíamos a alguien que había sido expulsado por adulterio, o por borracho, o por cualquier situación, ¿sabes cuál era nuestra postura? Hablo de mí, no sé ustedes, a lo mejor yo estaba mal. La postura era tocar las palabras de Pablo, torcerlas, donde dice, si alguno de vosotros llamándose hermano fuese fornicario, o adúltero, o borracho, ladrón, o maldiciente, o avaro, ni con el tal aún comáis. ¿Y cómo lo aplicaba la iglesia legalista? ¿Cómo? Radical. No le hablaban, y no le hablabas. Fue entonces cuando a mí me tocó estar en ese mismo lugar. Y fuera de entender la disciplina, yo me amargaba más. Entonces, de nada sirve todo este conocimiento, pero yo me estoy dando cuenta de algo. No debe de ser así. Cuando se refiere a comer, habla de un lugar íntimo. Se refiere a que participes de sus obras. Se refiere a que comulgues con Él. Pero no se refiere a que le quites el habla.
Ahora, ok, ahí hay una parte. Después muchos de ellos entramos. Y yo apelo a tu conciencia de los que están viendo. ¿Cómo nos ves? Cuando Onésimo llega con Filemón, ¿cómo lo tenía? ¿Cómo esperaba Pablo que lo viera? ¿Era un esclavo del pecado? Sí, pero había sido libre, había sido perdonado. ¿Cómo lo debía de ver Filemón? Ahí dice, no más como un esclavo, sino como un hermano amado. Pero Miguel se sentía muy juez. Él creía que podía juzgar esas cosas mejor que Dios. Y hay veces que los hermanos, los que casi no vienen, hay veces que nosotros, eres un tibio, eres esto y lo otro. Y fuera de consolarlos y animarlos, no estoy diciendo que le muestres la escritura y que le llames la atención, no estoy diciendo que no hagas eso. Estoy diciendo que cuando Miguel pone sus propias palabras porque se cree más justo que los demás, fuera de traer consuelo, trae otra cosa. Y es triste, porque muchos que entramos así, no es que ni siquiera lo estoy diciendo por mí, hermanos, lo digo por muchos que han entrado aquí. Y lo digo por cada uno de nosotros que en su momento nos tocó estar del otro lado para señalarnos. Onésimo ya no era más un esclavo, ahora sí iba a ser útil. Dice la escritura ahí, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si en ese tiempo todavía se usaba la costumbre, no lo creo porque Filemón quizás era griego, él era griego, no era ¿cómo se llama? Judío. Pero en la costumbre judía les ponían un aretito a los esclavos. Bueno, supongamos que ese tenía un aretito en cuando llegara con Filemón. ¿Qué iba a hacer Filemón? Ven, hermano. Le iba a retirar esa etiqueta de adúltero. Le iba a quitar esa etiqueta de borracho. Le iba a quitar esa etiqueta de tibio. Le iba a quitar esa etiqueta de flojo, de ocioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice ahí en el 17, así que si me tienes por compañero, pudo haber dicho Pablo, así que si me tienes como tu apóstol, pero no dijo eso. ¿Cómo se consideraba a sí mismo con Filemón? Eran compañeros. Aquí delante de Dios no vale más uno que otro. No vale más el que predica que el que lava los baños. No vale más el que nada más lo perdonaron una vez y le echó ganas, como el que se cayó muchas veces se dio de trompadas y aún así Dios lo levantó y lo puso en alto. Valen lo mismo, ambos valen la sangre del Cordero. Y sí es importante que nosotros consideremos eso, hermanos, porque eso no solamente aplica a la iglesia, sino aplica a los que han de venir. Porque hay veces que nosotros queremos poner cargas que muchas veces nosotros, ¿cómo nos cuestan trabajo llevar? Tenemos hermanos que recién se bautizaron, otros que se van a bautizar más adelante, si Dios, porque es bueno, lo permite, pero nosotros queremos que ellos ya caminen como nosotros que ya llevamos años. ¿Será justo? ¿Es correcto? No, hermanos, la iglesia se estableció para que pudiéramos dar aliento a los demás y que todos, qué bendición sería que así como estamos y los que no están en otro lado, juntos nos fuéramos en el rapto. Y a lo mejor vamos a parafrasear de más y vamos a imaginar que en el aire yo esté viendo a lo lejos a mi hermano fulano de tal y al hermano aquel que a lo mejor yo pensé que ya se había apostatado y ese día lo veo. ¡Qué bendición, hermanos! Dice ahí en el 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y entonces hablamos que Pablo en esta carta, ¿de quién está tomando figura? De Jesucristo. Recíbelo. Recíbelo. Si yo ya lo perdoné, si yo ya le quité las cadenas de esclavitud, recíbelo. Es tu compañero. Es tu colaborador, tiéndele la mano, ayúdalo.
motívalo, no pienses mal de él, no digas en tu corazón, es que el diablo es tan perverso que puede dar ocasión si sigues tú ahí. No, más poderoso que el diablo es Jesucristo. Y dice la Escritura que Él avergonzó a todas las potestades en la cruz del Calvario. Dice la Escritura aquí, otra vez Pablo, como Jesucristo nos toma a nosotros, en el 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Hermanos, yo hice mucho daño. Dice mucho daño a muchas personas. A veces me siento mal, a veces me vienen recuerdos y digo, le hice mucho daño a las personas. Pero Cristo está intercediendo, bien decía mi hermana, intercediendo por mí, diciéndole, Padre, yo ya pagué por él en la cruz del Calvario. Ya no le cobres. Yo ya pagué. Y de ahí sale la figura de que Cristo es un abogado. Y muchas veces ponen esa figura tú delante del trono blanco y después, a ver, abran los libros, y de repente aparece Jesucristo con sus manos perforadas diciendo, Padre, mira, yo morí por él. Y en ese momento, lo único que hace el Padre es ver el sacrificio de su Hijo, que entre. Y puede llegar Satanás, porque dice que Satanás es el acusador y está ahí diciendo, él hizo esto, él hizo aquello. El otro día blasfemó tu nombre, el otro día lo tomó en vano. ¿Cómo traía al pobre de Job, hermanos? Lo traía bien cortito, ¿no? Y hablaba y decía y deshacía de él. Pero Job resultó ser inocente. Al grado que llegaron sus 3 amigos y lo más sabio que hicieron sus 3 amigos es haberse callado durante 7 días. Fueron los hombres más sabios en esos 7 días. Pero una vez que empezaron a acusar a Job, se volvieron los hombres más necios. ¿Quién es juez o quién puede condenar a los que fueron salvados por Jesucristo? ¿Quién? ¿Quién los condena? Nadie puede condenarlos. O sea, si tú estás obedeciendo, si estás haciendo lo que tú quieres, si tú ni siquiera has aceptado la sangre del Cordero, ok, la ira de Dios está sobre de ti. Pero aquellos que ya fueron perdonados, vamos a motivarnos, hermanos. Dice la Escritura, motivándonos en todo tiempo para las buenas obras. Vamos a echarle ganas. Y si yo veo que mi hermano ya está escuálido de fe, entonces voy y le inyecto unas buenas vitaminas de la mía. Y digo, ánimo hermano, ya viene Cristo, ya casi viene. Hermanos, hoy más que nunca yo he entendido una cosa, soy peregrino y extranjero, y es algo que no solamente tendría que pensar yo, ustedes también. Si el cielo no es para mí solito. Imagínense que llegue allá y con mis mismas actitudes y le quite el arpa o lo que estén tocando los angelitos. No, es que yo quiero, no. O que yo quiera dar consejos cuando dice la Escritura que David va a reinar a Israel en el milenio. Y que yo llegue, no, es que yo no cometí tantos pecados, yo merezco estar en ese trono. No, porque es por gracia, hermanos. Deberíamos nosotros de ver en qué estamos fallando y en qué no. Esa palabra onésimo llevo meditando en ella desde el viernes. Onésimo. Útil. Significa que el Rey quiere que yo sea útil. Y una forma de ser útil es recibiendo a mis hermanos, es darles confort, es entender que Él perdona mis pecados. Yo, ¿quién soy para no perdonar? Dice la Escritura en el 18, así como Pablo le dice a Filemón, Cristo le dice al Padre, si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Después dice en el 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, digo, para que no vayas a pensar que fue otro, o fue el mismo Onésimo que lo escribió para que lo recibas bien. Dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor.
Y en el 21, te he escrito confiando en tu obediencia. Hermanos, ahora que predicó mi hermano allá en Arandas, nos bendijo mucho en la predicación. A mí en lo personal, a mí me bendijo. Mi hijo me dijo, estuvo interesante. Pero cuando nosotros creemos que el que predica es un hombre, ¿qué pensamos? Que no es importante. Y nos lleva a menospreciar la palabra. Hoy el Señor nos habla y dice, sé obediente. Yo sé que aún vas a hacer más de lo que te pido. Yo sé que tú en tu casa vas a amar a tu esposa más de lo que está escrito aquí. Yo sé que de ahora en adelante tu visión del reino va a ser, si nadie quiere echarle ganas, ok, no voy a murmurar ni voy a llenar mi corazón de amargura. Señor, no importa que mis pies no quieran caminar. La vida que me has dado es por la eternidad. Y vas a ir a donde tengas que ir. Y si nada más hay dos ayudando en el aseo, esos dos deberían de estar gozosos. No estoy diciendo para que los demás no vengamos. Estoy diciendo que en su postura de ellos más les vale que estén contentos. Porque ¿de quién es la empresa? De Dios. De Dios. No es mía. No es del pastor Aurelio. No es de mi hermano Daniel de la alabanza. No es de mi hermano Jesús que está en los aparatos. No es de mi hermana Gris que hoy proyecta. No es de Belia ni de Raquel que están en los libros. Es el reino. Y todos como colaboradores debemos de trabajar aún para que las personas cuando vengan aquí puedan estar entendidas de una cosa. Esos sí son colaboradores de Cristo. Y si alguno tiene algo contra otro, lo resuelve y punto. No va y se lo platica a alguien más. Como colaboradores de Cristo, dice, por último, dice, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Esta carta la escribió en su la primera vez que estuvo en prisión. Después sale libre. Se cree que posiblemente sí llegó a la casa de Filemón. Y se cree que Onésimo ya no era más un esclavo. Él era un siervo útil. Amados hermanos, amados amigos que aún no se convierten al Señor, fuimos librados de la esclavitud. Dice la escritura ahí, vamos a ver otros versos antes de terminar, hermanos. Simplemente esta carta es una carta en donde si Pablo quería recibir consuelo de Filemón, él era consolado al saber que Filemón era obediente. Cristo, cuando ve que tú eres obediente, ¿cómo estará? Feliz. Y te dice, bien hecho. No, la expresión así es bien hecho. No es dedito para arriba o un me gusta. Él fue creado para decir, bien, qué bueno, estoy de acuerdo. Ahora, si alguien tiene un problema con esto, pues hay que omitirlo, no lo vuelvo a hacer, no hay ningún problema. Pero quiero dar a entender una cosa, él está contento. Él no está enojado. Y tampoco estoy diciendo como aquel apóstata de aquel cantante que ustedes ya conocen que dicen que Jesús decía chistes y que era muy alegre. Y que cuando tomaba vino seguramente se aventaba uno que otro chascarrillo. No, tampoco estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que Jesús realmente es un amigo en quien podemos confiar. Y si alguno de nosotros, o alguno de los que ve esta predicación, no se ha convertido, Jesús puede sacarte de esa esclavitud y llevarte a que confíes en Él y meterte en la vida eterna. Porque al final de cuentas dice ahí en el libro de los Romanos, capítulo 6, posiblemente cuando estuvo predicando en Roma, escribiendo a los romanos, Filemón entendía estas cosas. En el capítulo 6, en el verso 15,
Dice, ¿ya lo tenemos? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ese texto lo dio mi hermano hace 8 días. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza, aquellas instrucciones. Pablo no hablaba su propio mensaje, él hablaba el mensaje de Jesucristo, el cual escucha a Filemón, y lo único que espera Pablo es que él obedezca a la palabra. Después dice, la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Éramos esclavos, hermanos. Éramos esclavos y Él nos libertó. Yo les voy a hacer una invitación y les voy a decir algo, hermanos. Hay personas que a veces dicen, es que yo no quiero buscar a Cristo porque yo veo la actitud de ese, o porque yo veo cómo grita a sus hijos cuando nadie le ve. ¿Hemos escuchado sus comentarios o no, hermanos? Sí, es que yo no quiero seguir a Cristo porque yo veo que el que predica número 1 trae unos lentes de cholo. Número 2, ni vive lo que predica. Número 3, andaba de cochino haciendo cosas. Ok, pero cuando vamos a las Escrituras, ahí dice, en el libro de Eclesiastés, ahí pónganle un dedo, un paréntesis ahí. Eclesiastés, una vez hablábamos de Eclesiastés, yo con un hermano ya veterano, y él decía, es que bueno, pues es que lo que dice Eclesiastés pues no es muy válido, porque dicen que ya estaba en sus tiempos de apostasía. Bueno, entonces se equivocó Dios, por eso lo puso aquí. Entonces ni lo hubiera puesto, yo creo. ¿Cómo ven, hermanos? Ni lo hubiera puesto. Pero si está dentro del canon bíblico y dentro de los libros inspirados por Dios, hermanos, hay que tener cuidado con lo que haya dicho Salomón. Es más, hay algunos que incluso hasta se atreven a decir que Salomón se perdió cuando es un caso controversial, porque Eclesiastés narra desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de ese libro su arrepentimiento. Sí, yo sé que en el libro de los Reyes nada más marca su final de apostasía, pero cuando lees Eclesiastés, él sí estaba arrepentido, por eso decía, vi todo eso y solamente entendí que era afán. Todo lo que hacía el hombre debajo, y dice, yo viví, yo hice esto, yo comí, yo disfruté, y no lo dice con jactancia, dice, pero me di cuenta que eso solamente era dolor y carcoma de huesos. Él realmente manifiesta, los eruditos consideran un arrepentimiento en ese libro. Es controversial, hermanos, tampoco estoy diciendo lo contrario, pero sí es bueno que nosotros consideremos este libro como un libro inspirado. Dice ahí, en el capítulo 12, verso 14, ¿lo tenemos? Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que todos le vamos a pasar por ahí. Van a salir todas las cosas encubiertas. Entonces, amigo, oyente, amigo que estás viendo a través de la pantalla o amigo que me conoces, yo nada más te aconsejo, ok, yo puedo ser un mal testimonio. Yo ya me metí en problemas porque aquí dice que todas mis obras, sean buenas o sean malas, van a salir. Pero ese día que estés tú delante del trono de Dios y que digas, ay, es que el hermano Miguel, ¿por qué hizo eso? Por eso dejé de congregarme. Ay, es que el hermano Miguel lo recibieron otra vez y por eso nosotros nos vamos a otra iglesia. Yo no sé, yo creo que ese día vas a ser tú y Dios. Ese día vas a ser tú y Dios. Así que nos conviene obedecer. Porque cuando nosotros obedecemos a la doctrina, dice que dejamos de ser esclavos. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
la verdad nos hará libres. Hermanos, a final de cuentas, decía aquella mujer cuando estaba metida en los campos nazis, y ella le empezó a evangelizar a las mujeres que estaban ahí. Vivían en una forma deplorable, hermanos. Vivían mal, y habían piojos, y habían un montón de cosas. Y ella con mucha paciencia les hablaba de la palabra de Dios, y le decía: Cristo vive, Cristo es mi amigo, Cristo los ama así. Y una mujer de esas que vendía su cuerpo, a eso se dedicaba, se le acercó y le dijo: es que yo me siento impura, yo no soy limpia. Y lo único que dijo la otra mujer, que a lo mejor nunca practicó eso, le dijo: ¿y quién es limpio? Nadie es limpio. Somos limpios por la sangre del Cordero. Así sea el peor violador, el peor matón, que nadie te juzgue si fuiste limpiado por la sangre del Cordero. Sirve, ama. Y si los otros a lo mejor no tienen el carácter de Filemón, allá ellos. Si los otros no te quieren amar y no quieren recibirte como un hermano, al contrario, hablan mal de ti a tus espaldas, no importa. Tú ama al Señor y sírvelo. Él murió por ti en la cruz para salvar y perdonar tus pecados. Hermanos, ¿en serio sí somos limpios por nuestra propia justicia? Onésimo, cuando vio a Pablo con cadenas, él creyó que era libre, no sabía que era la verdadera libertad. Y una vez que conoció la libertad, las cadenas se rompieron. Hay un canto que muchas veces nosotros entonamos: puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Ese era Cristo. Y Cristo hoy quiere romper las cadenas de muchos que incluso son cristianos, que incluso ya fueron bautizados, que incluso ya saben teología, saben hermenéutica, saben apologética, saben teolofilia, saben todo eso. Hay muchos que siguen siendo esclavos porque se creen jueces, se creen justos. Y lo único que Pablo le decía a Filemón: yo sé que vas a obedecer y aún vas a hacer mucho más. Ese esclavo jamás volvió a sentirse esclavo. Que el diablo no venga a robarle su paz. ¿Pecaste? Dice ahí en la primera carta según San Juan, vamos a verlo por último, yo creo que con esto finalizamos. Si habían algunos textos más, pero es importante que nosotros consideremos esto. Primera carta según San Juan, capítulo 1, verso 8. Primera de San Juan, capítulo 1, verso 8. ¿Lo tenemos? Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonar nuestros pecados. En el 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, los tiempos se están volviendo peligrosos, muy peligrosos. Nos conviene mantener el vínculo del amor y de la paz. Nos conviene. A veces no lo entendíamos así, pero hay veces que el Señor nos daba unas buenas lecciones y unas buenas bofetadas con guante blanco cuando por nuestra soberbia no queríamos recibir ayuda y recibíamos la ayuda ¿de quién? De que a lo mejor del que más gordo nos caía. Hermanos, nos necesitamos todos. Hay hermanas que perdieron a sus esposos
Hay hermanos que quizás no tienen trabajo estable. Hay niños que por la influencia de este mundo están siendo muy contaminados. ¿Qué debería de hacer este hospital de las almas? Confortarlos, no juzgarlos. Sí, dice juzgar con justo juicio, pero no se refiere a tu persona. Se refiere a tus acciones, a lo que haces, a cómo vives. Pero en lo demás, no somos quien para condenar a nadie. Y si alguno de los que no ha conocido a Dios ingresa a la familia de la fe, necesita ser confortado. Y vamos a hablar la verdad en todo tiempo y no la vamos a callar, pero hoy, amada iglesia, solamente quiero recordarles, Cristo nos libertó del pecado, no somos más esclavos. Cada uno va a analizar su vida, cada uno va a ver si está educando correctamente, si está viviendo de una forma eficaz. Dice la Escritura que a través de la obediencia, esa obediencia es el resultado de una fe genuina, hermanos. Y aún de aquellos desobedientes que no han querido seguir la doctrina del Señor, si ellos empiezan a obedecer, pueden ser salvos, sea el homosexual, sea la adúltera, sea el fornicario, sea quien sea. Por eso Jesús le decía a los fariseos que los publicanos y las rameras iban adelante. Los fariseos se sentían justos. Y aún sin ser cristianos hay muchos que se sienten justos porque no toman, no fuman, no se drogan, no han cometido adulterio según ellos, nunca han mentido. Ok, es para ti. Los fariseos se creían muy justos, por eso por ellos no vino el Señor. Él vino por todo aquel que se acercase a Él con un corazón contrito y humillado. Pongámonos de pie, vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tengan ánimo, Cristo les ama, no se desanimen. Estamos considerando un texto el día de ayer, en 1 Corintios capítulo 7, estábamos considerando, dice ahí la Escritura, si estás casado, no procures desligarte. Si Dios te llamó soltero, no procures casarte. Si Dios te llamó siendo esclavo, procura ser libre, pero también eres esclavo de Cristo. Así como te llamó, así sírvele, llámale. Sé libre del pecado. Sé libre de las cosas malas que solías practicar. Pero confía en Él. Vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro y adorémosle con todo el corazón, porque es un Dios perdonador, un Dios en el cual vemos a un esclavo. Onésimo significa útil. Él en mucho tiempo vivió esclavo como nosotros vivimos esclavos del pecado. Pero una vez que escuchó la verdad a través de la voz de Pablo, el enviado del Señor Jesucristo, él fue libre. Y en esa libertad todavía fue probado el amo. El amo tenía que servir ya no más a Onésimo como un esclavo, sino recibirlo como un hermano amado. Muchos no creían que Pablo era apóstol. Decían que ese no era apóstol. Pero a mí me sorprende porque tiene más cartas más epístolas en las Escrituras que cualquier otro. Y cómo nos bendicen sus palabras. Y aún cómo cambió el carácter de Filemón, como lo hizo con Onésimo. Y quizás muchos digan que en esta iglesia no está la verdad. Pues es bien curioso porque cada día deseamos más buscar a Cristo. Por eso no escuchemos comentarios, sino examinémonos nosotros mismos y probémonos. Y si estamos en fe, en la fe, Jesucristo mora en nosotros.
La